Estamos con esta serie titulada Revelación de Esperanza. Es una serie doctrinal con enfoque profético. Quiero de paso saludar a aquellos que se están uniendo a nosotros por medio de las redes sociales. Esperamos que hasta allá les alcance la bendición de Dios. Espero que esta noche tú seas bendecido con el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que vamos a tener mañana se titula Una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis. Va a ser un mensaje interesante. El Apocalipsis tiene cosas interesantísimas y mañana de noche vamos a estar estudiando este tema, una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis. El mensaje para hoy se titula La mayor necesidad del ser humano. Todos nosotros tenemos necesidades en la vida, lo aceptemos o no. Algunas de ellas estamos conscientes que las tenemos, otras no estamos conscientes, pero igual las tenemos. Hay necesidades que no son en común, tú las tienes, yo las tengo. Hay algunas que son particulares, solo yo las tengo, algunas solo tú tienes. Pero sobre todas las cosas hay una necesidad suprema que todos tenemos. Y hasta que no llenamos esa necesidad, nunca logramos la verdadera felicidad en la vida. Y el ser humano anhela ser feliz. Dios nos creó para ser felices, para amar, para ser amados, respetar, ser respetados, apreciar, ser apreciados. Entonces, si nosotros anhelamos ser felices, ¿por qué la mayoría de la gente no es feliz? Porque en nuestro mundo hay mucha gente infeliz. Yo no sé qué está pasando en tu vida, no sé qué estás viviendo, sufriendo. Yo solo sé que mucha gente no es feliz en la vida, no goza de la vida, vive sufriendo, vive con problemas emocionales, con esto, con lo otro. Entonces, si Dios nos hizo para ser felices, nos creó con esa necesidad emocional, ¿por qué la mayoría del ser humano no es feliz? Bueno, porque el ser humano busca la felicidad, pero busca la felicidad en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, de las formas equivocadas, y lo que piensa que le iba a dar felicidad, gozo, gratificación, termina complicándole más la vida, termina hundiéndose más en el sufrimiento, en el dolor y aún en la depresión. Hay gente que me ha dicho: pastor, si yo solo tuviera dinero, entonces sería feliz. Y hay gente que piensa que la felicidad está en el dinero, en las cosas materiales. El dinero puede contribuir a la felicidad, pero no es la felicidad en sí. Porque si el dinero fuera la felicidad, pues toda la gente rica sería feliz y toda la gente pobre sería infeliz. Pero tú descubres que entre la gente rica, famosa, poderosa, a veces es donde hay más gente infeliz. Y llegan a un punto que tienen todo lo que el dinero puede comprar y con todo están vacíos por dentro, y algunos hasta terminan suicidándose, teniéndolo todo, humanamente hablando, terminan quitándose la vida. Por otro lado, tú ves gente pobre, sencilla, que no tiene mucho, pero es feliz. Tú las ves que se sienten tranquilas, hay paz en su vida y dentro de lo que viven son felices. Por lo tanto, la felicidad no está en el dinero. Repito, puede contribuir a la felicidad, pero no es la felicidad en sí. Otros piensan que la felicidad está en logros académicos, en la educación, y no hay nada de malo que nos preparemos académicamente. Sobre todo yo desafío a los jóvenes: mientras tú no rompas principios, mientras no sacrifiques principios para alcanzar metas académicas, echa para adelante, Dios te va a bendecir. Lo que pasa que en muchos casos, jóvenes nuestros, para lograr metas académicas, sacrifican principios y valores, y lo que el mundo ve como éxito, Dios lo ve como fracaso. Yo tengo amigos profesionales que en la pared de su oficina tienen todo tipo de títulos, certificados de maestrías, de aún un par de doctorados. Conozco a uno que tiene eso, licenciaturas, pero yo los conozco, son mis amigos y sé que son infelices por las cosas que dicen, por las cosas que hacen en la vida. Por otro lado, hay quienes los encuentras hundiéndose en los vicios,
pensando que con eso van a mitigar el dolor, el sufrimiento. Y hay gente que, pues, por circunstancias de la vida o por decisiones propias, se hunden en problemas, en sufrimiento, y pues buscan la solución en el alcohol, en las drogas, en los vicios, pero descubren después que se hunden más todavía en el dolor, en el sufrimiento, en la depresión. Y casi siempre ligado al alcohol, a los vicios, las drogas, está también la sensualidad. Y hay gente que busca felicidad de esa manera. Amados, la realidad, lo que busca el ser humano es sentirse aceptado y perdonado por Dios. Es una necesidad que todos tenemos, sea que estés consciente tú o no. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con esa necesidad en el fondo del alma. Dios nos creó seres mentales, emocionales, físicos y espirituales también. Y hasta que no llenamos esa necesidad en el alma, nunca logramos la verdadera felicidad en la vida. No importa lo que tengamos, no importa lo que logremos en este mundo, con todo no somos completamente felices. A través de la historia, el ser humano ha buscado una solución. Por ejemplo, piensa en un indígena que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, pero ¿por qué adora al sol, a la luna, a la lluvia, al fuego? Porque en el fondo, en el interior, tiene el impulso de adorar a un ser superior y de sentirse aceptado por ese ser superior. Y mientras no logra eso, no logra la verdadera felicidad en la vida. En el cristianismo, al pasar los siglos, a veces se ha hablado de buenas obras. Yo he escuchado líderes religiosos, personas que me han dicho también: si solo haces buenas obras, entonces va a haber paz en tu corazón, entonces te vas a sentir aceptado y perdonado por Dios. Pero mira, las buenas obras son buenas. Medio redundante el asunto, ¿no? Pero son buenas y necesitamos más gente que haga buenas obras. Pero ese no es el medio de sentirnos aceptados y perdonados por Dios. Hay gente que hace cosas muy buenas en la vida y no tiene a Dios en su vida. Por otro lado, he conocido también en el cristianismo que se ha hablado de penitencias, por ejemplo. Y la gente se flagela, hace sacrificios, variando la cultura, el país. Yo he estado en lugares donde la gente hace procesiones largas y va de rodillas, y a veces hasta se desmayan por el calor, se deshidratan, ves que sangran de las rodillas, y la gente lo hace con sinceridad, pensando que de esa manera reciben el perdón y la aceptación de Dios. Pero ¿sabes por qué es que el ser humano busca eso? ¿Por qué tú y yo necesitamos salvación? ¿Por qué tú y yo necesitamos ser aceptados y perdonados por Dios? Antes de que entremos al estudio de la palabra, déjame orar contigo. Padre Celestial, en los siguientes minutos, ruego que tu palabra cobre vida por los siguientes minutos, que nos des esperanza, que podamos ver a Jesús en tu palabra. Por los siguientes minutos, quita de nuestra mente lo que nos pueda distraer, preocupar, perturbar, y que podamos encontrar esperanza en tus promesas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repetir el lema que hemos estado repitiendo ya anoche, esta mañana también. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repitan conmigo: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, primer capítulo, que comienza a describir el proceso de la creación. El versículo 31 ya está cerrando la creación, y dice aquí el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, estamos de acuerdo que cuando este mundo salió de las manos del Creador, no tenía rasgos de imperfección. Fue todo bueno en gran manera. Y en el capítulo 2 habla de cosas que sucedieron, como que resume algunas otras cosas del capítulo 1, y el versículo 18 dice: y Jehová
Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y así Dios le hizo una compañera, creó a Eva. Por más que el hombre tenía compañerismo con las bestias del campo, no estaba completo, le faltaba algo. Quiere decir que Dios, si estuviese hablando del matrimonio, yo elaboraría más en esto, pero Dios nos creó para poder compartir. Tú puedes tener muchos amigos, puedes tener gente conocida, familia, pero Dios te creó para tener una pareja, un esposo, una esposa, y tenemos esa necesidad emocional. Y aquí ellos eran felices en la compañía entre ellos y la compañía con Dios. No había rasgos de infelicidad, de sufrimiento, de tristeza, de temor. Yo deseara que la historia de la humanidad llegara hasta el capítulo 2 de Génesis, porque hasta ahí todo era perfecto, había felicidad, y que se hubiese perpetuado esa experiencia en la vida del ser humano. Pero algo sucede que se menciona en el siguiente capítulo que cambia para siempre la historia del ser humano. En el versículo capítulo 3 comienza diciendo: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Para comenzar, amados, si se te aparece a ti una serpiente, ¿qué harías tú? Correrías en dirección opuesta a la serpiente. Pero en el jardín del Edén, antes de que entrara el pecado, la serpiente era un animal hermoso. Eva conocía las serpientes, lo que le captó la atención que la serpiente estaba hablando. Ahora, ¿era la serpiente quien le hablaba? Era el diablo, Satanás, que había sido echado del cielo, que se había rebelado en contra de Dios. ¿Y qué hizo? Usó a la serpiente como un medio. Esto me dice a mí, ¿y para qué la utilizó? Para hacer que Eva dudara de Dios, desconfiara de Dios. Esto me dice a mí que el diablo te va a tentar a ti, no con cosas desconocidas, personas desconocidas. En su mayoría va a usar cosas que tú conoces, personas que tú conoces, y las va a utilizar para desanimarte, para que dudes, desconfíes de Dios. Entonces le hizo una pregunta: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es lo que Dios había dicho, hermanos? Sonaba como lo que Dios había dicho, se parecía a lo que Dios había dicho, pero no era lo que Dios había dicho. Y amados, así es el diablo. A veces aún va a utilizar la Biblia, va a usar personas que te digan algo de la Biblia para hacerte desobedecer a Dios y desconfiar. A mí me han dicho personas: oye, pero si la Biblia dice esto, y están citando algo, no para que obedezca a Dios, sino para que yo desobedezca a Dios. Y el diablo sigue siendo igual. Ahora mira cómo reaccionó Eva, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Eva estaba clara de lo que Dios había dicho. No había duda en su mente de lo que Dios había dicho. Tú pensarías que con esto sería suficiente para el diablo, para decir: bueno, pues no pude hacerla desconfiar de Dios, pues la dejo tranquila. Pero no pudo por ese ángulo, vino por otro ángulo, con otro argumento, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. El diablo sigue siendo igual ahora. Tú puedes pensar que ya venciste una tentación, una prueba en tu vida, pero el momento que tú te descuidas espiritualmente, el diablo te va a venir por otro ángulo, con otro tipo de tentación, para hacerte desobedecer a Dios, para hacerte desconfiar de Dios. Y Dios había dicho, y Eva lo dijo claro, no había duda: el día que comamos, desobedezcamos, vamos a morir. Pero ¿qué dijo Satanás? No vas a morir. Y el diablo sigue siendo igual. Cuando Dios dice que no, el diablo dice que sí. Cuando Dios dice que sí, el diablo dice que no.
Hay jóvenes que me han dicho, pastor, pero ¿qué tiene de malo? Mira, tú estás en mejor posición obedeciendo a Dios, aunque no entiendas las cosas, que poniendo a Dios en duda. Enseguida vemos que le sembró las semillas de la duda en la mente de Eva. ¿Notas? Le metió la duda en la mente de ella de que Dios estaba siendo egoísta con ellos, que se estaba reteniendo para él algo que también era bueno para ellos, que se estaban perdiendo de algo bueno. Y a mí me lo han dicho, sobre todo cuando yo era muchacho y comencé a ir a la iglesia. Los amigos me decían, de lo que te pierdes. Y la gente así piensa, ¿no? Que si tú vives como Dios manda, te estás perdiendo de algo bueno. Y enseguida le dijo, van a ser como dioses. Le presentó la oportunidad de alcanzar un grado más alto de sabiduría. Y ahora vean lo que sucede, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, Eva estaba clara de lo que Dios había dicho, versículos 2 y 3, no había duda, pero entre más comenzó a poner atención a lo que decía el diablo por medio de la serpiente, comenzó a dudar. Y cuando sabía que no debería de hacer aquello, ahora se le hizo agradable a los ojos y al paladar. Y el pecado así es. Tú puedes estar claro de lo que Dios dice, conocer lo que la palabra de Dios dice, pero si comienzas a curiosear con el pecado, la primera vez vas y desobedeces y el pecado te hace sentir incómodo si tú has estado viviendo como Dios manda. Pero vas y regresas y lo haces una segunda vez. ¿Y qué sucede? Ahora se siente mal, pero ya no tan mal. Y regresas y haces lo mismo y ahora ya no te molesta. Y ya después hasta dices, óyeme de lo que me estaba perdiendo, porque así es el pecado. Comienzas a curiosear con él y das un paso y un paso te lleva a otro más. Y le fue agradable, dice, a la vista y al paladar. Y el ser humano sigue siendo igual. Nos dejamos guiar, ¿por qué? Por la vista, por los sentimientos, por el gusto. Jóvenes me han dicho, pastor, pero si esto no se siente tan mal, o no se siente mal, o no se ve mal. Mi respuesta es, mira, si Dios dice que no lo hagas, estás en mejor posición obedeciendo a Dios que poniéndolo en duda. Pero el ser humano sigue siendo así. Saben, amados, yo no crecí en un hogar cristiano, en un hogar adventista. Mis padres fueron buenos padres, pero en la área espiritual no me apoyaron mucho. Y yo fui muy inquieto desde muchacho. De hecho, desde los 12 años yo comencé a tocar en un grupo de música. Soy el menor de mi familia y yo tocaba en un grupo de música. Pero a los 15 años muere mi padre. Y yo me sentía desubicado en la vida, porque un joven adolescente de esa edad y no tener una base espiritual, no tener una ancla espiritual en su vida de que aferrarse y confiar en las promesas de Dios, yo me sentía desubicado, andaba con la brújula perdida en la vida. Y justo en ese momento Dios puso en mi camino una familia cristiana, una familia que iba a la iglesia adventista. Vivíamos en el norte del estado de California, un poquito al sur de la ciudad de San José, California, como unos 20 minutos, en un área rural, una ciudad media agrícola. Y esta familia, González, esta pareja tenían 10 hijos, imagínense, pero iban a la iglesia de San José los sábados, pero entre semana tenían un grupo pequeño. Con los hijos tenían suficiente para el grupo pequeño, no ocupaban invitar a nadie. Pero yo conocí a algunos de esos jóvenes y me invitaron a ir al grupo pequeño y invitaban a otras personas y comencé a ir, y eso me comenzó a dar esperanza. Comencé a confiar en Dios, los cantos, las alabanzas, las oraciones, el estudio de la Biblia me comenzó a llenar a mí espiritualmente. Después comencé a asistir a la iglesia con ellos y después me terminé entregando a Jesús por medio del bautismo. Pero yo me juntaba con un amigo en el barrio que le llamábamos el Chivo. Cuando yo tenía 15 años, él tenía como 18 años.
era mayor que yo. Y el chivo era borrachón, bebía alcohol y también le hacía así, miren. Y yo creo que ustedes no saben lo que es eso, ¿no? Fumaba marihuana mi amigo. Y yo siendo muchacho pues lo seguía y de cuando en cuando también le llegué a hacer así. Y entonces cuando muere mi papá justo nos mudamos de barrio y dejé de ver al chivo por meses y en eso yo me entrego a Cristo. Y dije, oye, yo tengo que ir a buscar a mi amigo el chivo. Y llego a su casa y cuando llegué, el chivo se las estaba poniendo, estaba bebiendo y haciéndole así, hermanos. Y cuando me vio, se alegró, oh, que ya tenía tiempo, pensé que te habías muerto. Me dice, ¿dónde estabas? Y no, le digo, es que nos mudamos de barrio y no se me ocupé. Y comencé a hablarle. Me dice, échate una, me ofreció una cerveza. Le digo, no, chivo, ya no le hago. Ah, me estás vacilando. No, es en serio. Y le comencé a hablar como ya había comenzado a ir a la iglesia y todo. Cuando se dio cuenta que era en serio, ya te echaste a perder, ya no sirves tú, ya te echaste a perder. Vean cómo es el diablo, ¿no? Yo ahora que ya no usaba drogas, o sea, fumaba marihuana, tomaba alcohol, ahora ya me había echado a perder y él estaba bien, no tenía problema. ¿Cómo es el diablo? Y enseguida me dice, oye, ¿crees tú en lo que me estás diciendo? Pues sí. Te voy a hacer una pregunta, a ver, contéstame. Bueno, está bien. ¿Crees en Dios? Sí, creo que existe, es real, lo he experimentado en mi vida. ¿Crees en la Biblia y lo que la Biblia dice? Pues sí, chivo, creo. Muy bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Dios creó las plantas, sí o no? Pues sí, chivo, en el tercer día de la creación Dios creó las plantas. Te hago otra pregunta, ¿la marihuana es una planta, sí o no? Pues sí, tienes razón. Óigame, entre más escuchaba al chivo, más sentido tenía, me estaba convenciendo. Y si Dios creó las plantas y la marihuana es una planta, ¿qué tiene de malo que nos demos unos toquecitos? Me decían, óigame, que entre más lo escuchaba, más sentido tenía. Y era un miércoles de tarde, yo de ahí me iba a ir al culto de oración. Échate un... No, chivo, voy a la iglesia, voy al culto de oración. Dale, dice, vas a alabar mejor a Dios en la iglesia. Vean cómo es el diablo, ¿no? Lo sigo escuchando, hermano. Me hubiera dado unos toquecitos también, pero dije, no me tengo que ir de aquí. Pero así es el diablo, amados. ¿Quieren ver una foto de cuando yo comencé a ir a la iglesia, hermanos? Ya hace años de eso. A ver si me identifican a mí allí. Estaba por cumplir 16 años. Ahí estoy. Qué ironías de la vida, tenía tanto pelo, yo, ¿no les parece? Y no tenía bigote, y ahora tengo bigote y no tengo pelo. Ahora, yo digo que esa familia González que me invitó al grupo pequeño pagó un precio bien alto por haberme invitado al grupo pequeño. Es más, todavía siguen pagando por haberme invitado al grupo pequeño. ¿Saben por qué? Me terminé casando con la hija menor de ellos, Angie. Aquí era cuando comencé a ir al grupo pequeño. ¿Qué les parece? Pero esto no tiene nada que ver con lo que estoy predicando, hermanos, lo que les voy a decir. Pero miren, cuando yo comencé a ir al grupo pequeño, salíamos a alguna actividad social con los jóvenes y éramos nada más amigos todos, ¿no? Y ella miraba a un tipo calvo y decía, mira qué hombre tan atractivo. Y yo comencé a captar eso. Y con el tiempo ya me comenzó a gustar la muchacha, pero dije, no, aquí no va a haber chance, le gustan los calvos. Y yo tenía tremenda cabellera y me atreví y me le acerqué y por ahí abrió la puerta un poco. Así es que comenzamos ya a hacer una amistad más cercana. Y salíamos a algún lugar y miraba un calvo y me decía lo mismo, hermanos. Nos casamos y me seguía diciendo lo mismo. Miraba un tipo calvo, ay, qué hombre tan atractivo. Pues hermanos, por fin Dios le contestó la oración a mi mujer. Ahora se siente realizada, completamente feliz. Miren, aquí estoy con ella. Y si sigo hablando de ella, dejo que el pastor termine la campaña y agarro el avión y me regreso, hermanos, a mi casita. Sigue siendo el amor de mi vida. Así es como entró el pecado y sus consecuencias, hermanos, por la desobediencia. Trajo consecuencias. Cada vez que tú desobedeces a Dios va a haber consecuencias. Puedes pensar que no,
Y al momento a lo mejor no ves las consecuencias, pero a su tiempo vienen. El diablo dijo: no, no te va a pasar nada. Es más, van a ser como dioses, van a alcanzar un grado más alto de sabiduría. Dios está siendo egoísta con ustedes. Pero cada vez que tú desobedeces a Dios, va a haber consecuencias. Vas a pagar un precio por desobedecer a Dios, vivir en contra de la voluntad de Dios. Génesis 5:5: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué sucedió después? Murió. No murió instantáneamente cuando comía el fruto, porque no era un fruto venenoso, simplemente era una prueba que Dios les estaba poniendo a ver si confiarían en Él, si tendrían fe, si creerían en lo que Él les diría. Pero eventualmente murieron. Desde que pecaron, de ahí comenzaron a morir células de su cuerpo y eventualmente murieron. Y así sucede en la vida. Al momento tú no puedas sufrir consecuencias de tus decisiones instantáneas, pero a su tiempo llega. Tu matrimonio se destruye, tus hijos se rebelan en contra de ti, siguen tu ejemplo. Y después te preguntas: ¿por qué andan en vicios? Pues tú les enseñaste con tu ejemplo. ¿Por qué hacen esto? Pues tú no les diste valores cristianos, una base espiritual de qué aferrarse en la vida. ¿Notas? A su tiempo hay consecuencias, y la consecuencia mayor es lo que dice la Biblia, la muerte, y es la muerte eterna. Noten Romanos 5:12: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. De ahí en lo adelante la humanidad quedó infectada por el virus del pecado. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya desde que nace el niño trae la tendencia al mal. Al niño no le enseñes a hacer lo malo, al niño enséñale a hacer lo bueno, porque en cuanto comience a entender, se va a inclinar por lo malo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un niño de 5 años aquí, y pongo aquí un recipiente de galletas. ¿Le llaman galletas ustedes? A los cookies, galletas, ¿no? Entonces le digo: mira, no toques esto. Y me salgo y me voy a otro cuarto. Y el niño está viendo. ¿Qué creen que va a hacer? Va a ir a agarrar lo que le dije que no tocara. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Al niño enséñale a hacer lo bueno. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Y no está hablando de la primera muerte, está hablando de la segunda muerte, de la muerte eterna. En otro estudio yo les voy a hablar lo que la Biblia dice de eso, pero habla de 2 muertes. Aquí está hablando de la muerte eterna. Esa es la paga del pecado. Jeremías 13:23 dice: mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas. Si tú agarras un leopardo y le arrancas la piel, cuando le vuelve a salir, ¿cómo le sale? Con las manchas. ¿Por qué? Porque en su genética está que deba de tener la piel manchada. Y mira cómo termina diciendo Dios aquí en Jeremías: así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. El ser humano no tiene la habilidad de cambiar a otro ser humano. El ser humano no tiene la habilidad de cambiarse a sí mismo. A veces el ser humano altera su patrón de comportamiento simplemente por consecuencias que pueda haber en su vida. Te pongo un ejemplo: un hombre que sea borracho, bebedor. No sé aquí las leyes en Argentina, he visitado algunas veces, pero no estoy muy claro en esto. Estados Unidos, por ejemplo, te agarran conduciendo bajo el efecto del alcohol, y ahí no hay vuelta, derechito a la cárcel. Y supongamos que pues y después vas ante el juez, y el juez ya determina cuánto tiempo vas a estar en la cárcel. Y el juez te dice: mire, yo miré su expediente, no tiene ningún problema previo con la ley, usted tiene hijos, tiene esposa, es el único apoyo financiero que tiene su familia. En vez de ponerlo en la cárcel, lo voy a dejar libre, pero le voy a dar 2 años de libertad condicional. Pero en algún momento de aquí a allá, si vuelve a cometer un delito de beber o alguna otra cosa, va a ir derechito a la cárcel. Y este hombre que es borracho, pues está aguantando para no beber, porque hay consecuencias. Piensa: mis hijos, mi familia, y está ahí luchando. Le llama un amigo:
Oye, vente, que aquí estamos con los amigos, que está un partido de fútbol Argentina contra Brasil, va a estar bueno y que ya tenemos aquí la cervecita lista y pues va allá. Porque un borracho, ¿con quién se junta? Con otros borrachos. Y va allá y ya los amigos están entrándole, échate una. No, compadre, no puedo porque estoy con libertad condicional, vine por el partido. Pues tú te la pierdes. Y ellos bebiendo, y los ve beber y hasta la baba se le cae. Porque no bebió, ya no es un vicioso. Es el mismo vicioso, simplemente que está alterando su patrón de comportamiento por consecuencias que puedan venir a su vida. Y una vez que le pasan los 2 años de la libertad condicional, que hace para celebrar, va y se mete una que hasta por sonda, como por suero, se la mete para celebrar porque no había bebido en 2 años. Así es el ser humano, hermanos. Se cuenta la historia de un escorpión que llegó a la orilla de un lago y ocupaba cruzar al otro lado del lago, pero miró a una tortuga y se le acercó, y en cuanto la tortuga lo ve, mete las patitas en el escaparazón y le dice el escorpión: no me tengas miedo, no te voy a hacer nada, te quiero pedir un favor. Así es que la tortuga sacó un poquito la cabeza ahí. ¿Qué quieres? Mira, yo ocupo ir al otro lado del lago, pero ya voy tarde, y si voy por la orilla voy a llegar tarde y yo no sé nadar. ¿Por qué no me cruzas? Tú puedes nadar. Estás loco, le dice, si te dejo que te subas en mí me vas a picar. Pero ¿qué lógica tiene eso? Yo no sé nadar, te pico, te hundes tú, te ahogas tú y me ahogo yo también. ¿De veras? Sí, no te... Bueno, súbete, pero no, tranquilo, no te voy a hacer nada. Se sube el escorpión, comienza a nadar la tortuga y a medio lago la tortuga siente un piquetazo en el cuello y comenzó a querer nadar más a prisa a ver si lograba llegar a la orilla. Y cuando sentía que se le estaban entumiendo las extremidades, le gritó en desesperación: ¿por qué me picaste? Y le contesta el escorpión: no sé, es mi naturaleza. Y se hundieron y se ahogaron los dos. Y hermanos, el ser humano así es. Sabe que se está destruyendo a sí mismo, sabe que destruye a aquellos que le aman, pero no tiene la habilidad de ser diferente. Piensa en ese borracho que llega el fin de semana, pasó el fin de semana bebiendo, se gastó el dinero del alquiler o de la comida de la familia, y llega y cuando ve a sus hijos con hambre y todo, ¿tú crees que no se siente mal? Se siente mal y dice: ya no vuelvo, y lo está diciendo con sinceridad. Pero nada más llega el viernes siguiente y recibe su pago, su cheque, y se ve con ese dinero. ¿Qué hace? Va y se pone otra. No tiene la habilidad de cambiarse, aunque sabe que está haciéndose daño, está lastimando a aquellos que le aman, pero no tiene la habilidad de cambiarse a sí mismo. Hermanos, ¿tocaron algo en la computadora? Por favor. Se bloquea, ponen a abrir otra cosa y se bloquea el control. ¿Ya está listo? Ahí está. Una cosa que tenemos que entender, hermanos, que todos hemos pecado. A veces nos creemos mejores que otros. Yo no soy un drogadicto, no soy un vicioso, una mujer prostituta de la calle, esto y lo otro. No soy un maltratador, y pensamos que ya estamos bien, pero tenemos que entender que todos hemos pecado. Y si no lo creías, vamos a hacer un análisis rápido aquí. A ver cuántos pecados tú cometes en un año. ¿Está bien? Y para ponerlo más facilito, vamos a ponerlo por día. ¿Crees tú que puedas cometer 3 pecados por día? ¿Sí o no? ¿O son muchos? Te pongo un ejemplo. Un hombre que se levanta muy de madrugada para ir al trabajo, tiene una alarma, suena y eso lo levanta. Y esta mañana no sonó la alarma y se despierta y ya está tarde y comienza a gritar, y la mujer trata de calmarlo y la insulta. Ella no tiene la culpa, pero alguien le va a echar la culpa y la maltrató. Ya, primer pecado, ¿sí o no? Sale como loco al trabajo en su auto, y por ahí viene otro loco también que a lo mejor venía tarde y se le cruza y frena, casi le choca, y baja la ventanilla y lo insulta, le grita un insulto recordándole a la mamá o alguna cosa de ese tipo. Ya, segundo pecado, ¿sí o no? Llega al trabajo,
Lo saluda el patrón, el señor Martínez, que le cae como patada de mula al hombre, pero bueno, su patrón lo tolera. Ay, señor Martínez, gusto en saludarlo. Y en la mente dice que te pase el tren por encima. Ya, tercer pecado, ¿sí o no? Entonces, ¿tú crees que puedas cometer 3 pecados al día? Ahora multiplícalo por 365. Tú cometes por lo menos 1095 pecados al año. Y ahora multiplícalo por 20, 30, 40, 50, 60, 70 y algunos que tenemos casi 100 años, multiplícalo por 100. ¿Cuántos pecados vienes arrastrando en tu vida? Entonces, ¿qué eres pecador tú, sí o no? Lo primero que el pecado hace, hermanos, nos aleja de Dios. Adán y Eva se sentían felices ante la presencia de Dios. Pecaron y ¿qué hicieron? Fueron a esconderse y huyeron de Dios. Y así es el ser humano ahora. Comete errores y en vez de buscar la ayuda de Dios, es cuando Adán y Eva más necesitaban la ayuda de Dios, y Dios estaba listo para extenderles el amor, el perdón, la gracia y la misericordia, pero huyeron de Dios, corrieron de Dios. Y así es el ser humano. Comete errores en la vida y en vez de entender que se equivocó y buscar el perdón, la gracia, la misericordia y el amor de Dios, ¿qué hace el ser humano? Huye de Dios, se aleja, no quiere nada que ver con lo que tenga que ver con Dios, la iglesia, que es cuando más necesita el ser humano la ayuda de Dios. Y enseguida el pecado nos condena a la muerte. Así el ser humano estaba en una condición desesperada, pero Dios no pudo dejar al hombre en esa situación. Ahí mismo en el jardín del Edén, Dios proveyó un plan para salvarlos. Sí, había consecuencias por el pecado, pero Dios tenía una solución para redimirlos. Y en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es Dios? Nos dice este versículo, hermanos. Paciente. Agradece a Dios tú que Dios es paciente contigo. Si Dios fuera como tú y yo somos con otros, ¿desde cuándo se hubiera dado Dios por vencido con nosotros? No quieres nada conmigo, arréglatela como puedas. Pero Dios es paciente, Dios intenta. Dios no se va a dar por vencido contigo tan fácil. Tampoco va a forzar tu voluntad, pero Dios seguirá insistiendo porque te ama. Por eso Dios lo hace. Ezequiel 18:32, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Es lo que Dios quiere. Dios quiere una conversión. Dios te quiere transformar para que puedas vivir, porque Dios sabe que si sigues en esa condición pecaminosa, si yo sigo en esa condición, nos destruimos, vamos a morir eternamente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el ser humano estaba en una condición desesperada, pero Dios proveyó, Dios dio a Jesús en propiciación por nuestros pecados. Jesús vino, se humanizó y murió en la cruz. La Biblia dice que en su cuerpo Él cargó nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notas? Dios ya hizo la provisión. Quiere decir que las obras humanas no te van a salvar, no te va a salvar las penitencias, porque ya Dios hizo esta provisión. Quiere decir que Cristo es la solución. Tú no has encontrado la verdadera felicidad en la vida. Cristo es la solución en tu vida. No sigas buscando de otros medios, de otras formas. Primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él vino para quitarte esa carga que te quebranta, esos sentimientos de culpabilidad, esos sentimientos de fracaso, el remordimiento que te hace sentir mal por cosas del pasado. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿cómo deseara regresar el tiempo, comenzar de nuevo en la vida, no cometer estos errores? Y la gente vive
vive sufriendo y siendo perseguida por los fantasmas del pasado, y eso te quebranta espiritualmente, emocionalmente, porque llevas esa carga. Pero Jesús vino para quitarte esa carga, esos 20,000, esos 30,000, esos 40,000, esos 50,000, esos 70,000 pecados que llevas cargando en tu vida. Jesús vino para quitarte esa carga. Isaías 53:5 lo describe de esta manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en la cruz Jesús fue tratado como tú y yo merecemos ser tratados, para que un día, cuando él venga en gloria, tú y yo seamos tratados como él merece ser tratado. ¿No te parece maravilloso eso? Hermano, ¿no los entusiasma eso? No sé qué más les puedo decir para entusiasmarlos, hermanos, pero yo doy gloria a Dios por eso. Amén, por la salvación que tenemos en Cristo. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos dijo solamente que nos amaba, Él nos lo demostró. Hay una canción mexicana que se me viene a la mente que dice: ay, no me quieras tanto. Alguien te ha dicho que te ama y con sus acciones demuestra lo contrario. A mí me ha pasado, hay gente que me ha traicionado, ha hecho cosas en contra de mí, y me decían que me amaban, que me apreciaban, que eran amigos. Cuando alguien me dice eso y con sus acciones hace lo contrario, se me viene esta canción mexicana que me dice: ay, no me quieras tanto. Cristo lo hizo por ti, Cristo lo hizo por mí. Y eso fue por amor, mira, lo dice la Biblia claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, fue por amor. Dios no necesitaba, Dios no tenía que, pero lo hizo porque te ama, y por eso proveyó en Jesús salvación para que ahora tú puedas tener vida eterna. Dios te ama a ti con un amor especial. Tienes que entender eso. Hay gente que no se siente amada por Dios ni por nadie. Yo he conocido personas que desde la infancia les pisotearon la autoestima. Les decían: tú no vas a servir para nada, tú haces todo mal. Los maltrataban emocionalmente, físicamente. Y esa gente llega a ser adulta y sigue creyendo que nadie le ama, que no sirve. Yo no sé si te estoy hablando a ti esta noche, mi amado. No sé qué estás viviendo, sufriendo, qué heridas emocionales tienes en tu vida. Lo único que te digo, que si tú eres esa persona, Dios te ama a ti con un amor especial. Aunque nadie te amara, eres especial para Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por gracia, hermanos. Y la gracia es un regalo inmerecido. Nuestra parte es la fe, simplemente creerlo, decir: Señor, gracias porque tú me amas, no merezco, pero gracias por lo que has hecho por mí en Jesús, lo acepto. Esa es nuestra parte, no por obras, no por penitencias, porque el versículo 9 lo dice: no por obras, para que nadie se gloríe, para que no creamos que somos suficientes, que no necesitamos a Dios. Es un regalo, pero nos cuesta a nosotros creer eso, porque queremos explicar a Dios como nosotros somos, entender a Dios como nosotros somos, y nadie da nada simplemente por dar. Y cuando alguien se te acerca con mucha amabilidad, y sobre todo si es del sexo opuesto, tú dices: óyeme, ¿qué quiere qué hay detrás de esto? ¿Notas? Porque así somos, pero Dios no es así. Dios no necesita nada de ti. Lo único que Dios te pide: hijo mío, dame tu corazón. Ahora este versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie ¿de qué? De toda maldad. ¿Y toda qué es? Toda, no excluye nada, porque a veces pensamos que ya fuimos demasiado lejos como para que Dios nos perdone. Y hay gente que me ha dicho eso: pastor, yo ya fui demasiado lejos, ya no hay perdón para mí. Pero no hay nadie aquí esta noche, nadie que nos esté viendo por las redes sociales, que esté fuera del alcance del perdón, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios.
Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. Notas que lo que impulsa a Dios a perdonar es el amor. Y enseguida dice que no se va a acordar, no solo nos perdona, sino no se acuerda. Y a mí me cuesta, hermanos, digerir eso. Y Dios no espera que yo lo entienda, espera que lo acepte por fe. Que no solo me perdona, siendo omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente, o sea, todo lo ve, todo lo sabe, está en todos lugares, es todopoderoso, y que elija no solo perdonarme, pero olvidarse. ¿Por qué? Porque nosotros no nos olvidamos. Nos hacen algo y que dice, vas a ver, cuando llegue el momento me la cobro y me la vas a pagar. Y cuando la cobramos sentimos hasta sabroso, ¿sí o no? Aunque después nos sentimos mal, pero así es el ser humano. Dios no es así. Nuestra única esperanza es aceptar a Cristo. Eres adulto o joven, necesitas a Cristo. Hombre o mujer, necesitas a Cristo. Rico o pobre, necesitas a Cristo. Preparación académica o no preparación académica, necesitas de Cristo. Eres persona religiosa o no religiosa, necesitas de Cristo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nota, no hay otro medio. Entonces no busques de otra manera, no te esfuerces, simplemente ve a Él. Es tu única esperanza. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida, y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. No dice nos va a dar, o nos puede dar, o nos dará. Nos ha dado. En el momento que tú aceptas a Jesús como Salvador personal, le entregas tu vida, ya puedes gozar de las bendiciones de la vida eterna. Y aun cuando encaras problemas en la vida, tú puedes pensar que tu matrimonio, tus hijos, las finanzas, la salud es tu mayor problema en la vida, y ese es un problema, pero el mayor problema en tu vida es el problema del pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Pero ya Jesús te resolvió ese problema en la cruz. Y por eso, aún en medio de un mundo de sufrimiento, tú aprendes a ser feliz y gozar de la vida, porque tienes esta esperanza. Ya comienzas a gozar las bendiciones de la vida eterna y sabes que no estás solo en esta vida. O el Señor te dará la solución para tus problemas, o te dará fuerzas para resistir, pero no estás solo en esta vida. Mira lo que dice el versículo 12: y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan sencillo como eso. No dice el que cree en la Biblia, el que va a la iglesia, el que guarda los mandamientos. No dice eso. El que tiene al Hijo. Ya te entregaste a Cristo, le entregaste tu vida a Cristo por medio del bautismo, naciste de nuevo en Cristo, ya tienen la vida. No te has entregado a Cristo, aunque vengas a la iglesia, aunque estudies la Biblia, no tienes la vida, porque la vida eterna viene al entregar nuestra vida a Cristo. Si hubiese otro medio, Jesús no muere por nosotros en la cruz. Primera de Juan 5:3, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está, hermanos, no hay más vuelta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La gente siempre quiere hacer algo, porque así pensamos humanamente: hacer méritos, ganar, comprar. Pero no funciona así en nuestra vida espiritual. Número uno, tengo que reconocer que soy un pecador. Mientras yo no reconozca, Dios no me puede ayudar. Número dos, tengo que arrepentirme del mal, del pecado. Y el arrepentimiento sincero siempre nos va a impulsar a abandonar lo que sabemos que ofende a Dios y que lastima a otros. Confesar mi pecado a Dios, no que Dios no lo sepa, pero cuando yo abro mi corazón a Dios, le digo lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, eso me ayuda a conectar con Dios, creer en Él y enseguida aceptar a Cristo, no solo para perdonar mis pecados pasados, sino para que me dé poder, para que aquí en lo adelante yo viva una vida victoriosa en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, como un hijo o una hija de Dios. Hay un relato de Pablo y Silas, ahí en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando estaban predicando en la ciudad de Filipos, y los aprendieron los sacerdotes porque andaban predicando, les dieron sus azotes, los metieron a la cárcel, se lo entregaron a un carcelero. Y Pablo y Silas, estando en la cárcel, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Estoy sufriendo por el nombre de Dios. No, estaban cantando.
dándole ánimo a los otros presos, orando con ellos. Hermanos, nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Les dolían los azotes a Pablo y Silas, sí. Pero hermanos, aún en medio del dolor, ellos podían alabar a Dios, creer en Dios. Y cuando estaban haciendo ellos eso, vino un temblor, dice la Biblia, a medianoche, que sacudió los muros de la cárcel, y el carcelero que vivía ahí mismo en los edificios de la cárcel salió corriendo a ver qué había pasado, porque había una ley romana que decía que si se le escapaba un preso bajo cualquier circunstancia, tenía que pagar con su vida. Y cuando ve las rejas abiertas, agarró la espada y se iba a matar. En vez de que le quitaran la vida, se iba a suicidar. Pero mira lo que sucedió, versículos 28 al 33. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Cómo puedo tener yo esa paz, esa felicidad que los vicios, el poder que tenía, no le había dado en su vida? Y miró esa paz, esa felicidad en estos presos, que a pesar del dolor y el sufrimiento, había paz, había felicidad en la vida de ellos, y podían alabar a Dios aún en medio del sufrimiento. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y noten, amados padres de familia, escuchen, las decisiones que tú tomas van a decidir el destino eterno de tus hijos. Si tú andas jugando con las cosas de Dios, no tomas decisiones firmes por la verdad de Dios, no hay mucha esperanza que tus hijos sigan ese camino. Pero si tú eres fiel, firme en la verdad de Dios, pues hay mejores esperanzas que tus hijos sigan ese camino y lleguen al cielo. ¿Y qué hicieron? Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Entregó su vida a Cristo por medio del bautismo. Quería dar evidencia pública que ya no iba a ser el mismo carcelero que extorsionaba, que maltrataba, que abusaba de su poder. Ahora iba a ser un cristiano que iba a respetar a los demás. Y el bautismo simplemente representa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otro estudio yo les voy a mostrar eso. El libro de Romanos capítulo 6 nos lo enseña. Cuando tú eres bautizado, estás testificando que crees en Jesús, en su muerte, que murió por ti, fue sepultado, pero que resucitó para que ahora tú puedas tener vida eterna. Y cuando tú eres bautizado, simboliza que también estás muriendo al pecado. Al bajar a esa tumba líquida en el bautismo, tu vida pasada queda borrada y naces a una nueva vida. Es lo que es el bautismo. Y esta noche yo quiero orar por ti. En Apocalipsis dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Notas que el Señor toma la iniciativa. Tú no eres el que estás buscando a Dios. Si estás aquí es porque el Espíritu de Dios te trajo. Podrías estar en cualquier otro lugar aquí en la ciudad de Tucumán, pero estás aquí porque Dios te trajo. Él te está llamando. Y luego sigue diciendo: y si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en la cultura hebrea, el cenar era más que compartir alimentos, era tener una amistad íntima. Y es lo que Jesús quiere ser en tu vida. Notas, no quiere ser una teoría, quiere ser una experiencia, que tú lo experimentes, un amigo que está contigo, que te acompaña en la vida. Y nuestra única esperanza, hermanos, es ir a la cruz, ir a Jesús por la fe, ir como somos, no esperar a cambiarnos, porque por mi comportamiento yo no voy a llegar al cielo. La Biblia me dice en Isaías que mi justicia es como trapos de inmundicia. No hay esperanza. Mi única esperanza es ir a Jesús, aceptarlo, aceptar su invitación. Y esta noche yo quiero orar por ti, amado. Quiero orar por todos en general, pero sobre todo por aquellos que no han abierto su corazón a Jesús, que no te has bautizado con el bautismo bíblico, y quisieras esta noche decir: Señor, yo quiero que vengas a mi vida, quiero encontrar esa verdadera felicidad, encontrar esa paz, quiero que me des esperanza, quiero vivir con esperanza, bendice mi matrimonio, mi familia, yo quiero aceptarte como Salvador personal. Tú quisieras decirle eso al Señor.
simplemente levanta tu mano para que ore por ti. ¿Quién es la primera persona que quisiera decirle al Señor: Señor, ven a mi vida, yo te necesito, yo necesito tu bendición? ¿Hay alguien que quisiera que ore por él? Simplemente levante su mano para ya orar y cerrar esta invitación. Tú quieres que ore por ti, muy bien. Y de nuevo voy a orar por la iglesia en general, ¿no? Pero si alguien en especial necesita entregarse a Cristo, levante su mano. Yo quiero orar por ti. Alguien que tiene esa necesidad espiritual, gloria a Dios, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer una cosa especial. Ustedes que han dicho eso, voy a orar por la iglesia en general luego, pero aquellos que han dicho esta noche: Señor, yo quiero que vengas a mi vida, te necesito. Yo quiero encontrar esa paz, esa felicidad en mi vida, saber que tú me amas, saber que puedo vivir con esperanza y que hay una vida eterna. Ustedes que levantaron su mano, pónganse de pie, quiero orar por ustedes, ¿está bien? Y vengan aquí al frente, ustedes que levantaron sus manos, acérquense para orar por ustedes. De paso, estamos planeando un lindo bautismo este sábado próximo, ¿no es así, pastor? Y si tú todavía no te has bautizado con el bautismo bíblico, ven, porque vamos a orar por ti. Esta mañana hubo un lindo grupo que se decidió, pero esta noche todavía el Señor sigue llamando. Déjame darte un abracito, hermana, en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Tú me recuerdas a mi hija menor. Tengo una hija así como tú, ¿sabes? Una nieta, más bien dicho. No, mi hija está mayor que tú, pero mi hija mayor tiene una hija así como tú. Y tú, hermano, pues bendiciones. Hermanita, deja darte un abracito también. Tengo un nieto así como tú, se llama Omar. Déjame darte un abracito, hijo. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Saben, hermanos, cada decisión es un milagro. ¿Sabían eso? Y detrás de cada decisión hay una historia. Y a veces son historias de sufrimiento, de dolor, de rechazos en la vida. Pero cuando nos entregamos a Cristo, Él borra esa historia pasada. Y de ahí en lo adelante Él comienza a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Y Él quiere escribir una historia de esperanza, de amor, de felicidad, de gozo. Saber que hay un Dios que te ama, que está contigo día a día y que te quiere dar la vida eterna. Si el Espíritu Santo te llamó esta noche, no te vayas a ir sufriendo a tu casa porque no decidiste. Mejor vete feliz a tu casa sabiendo que decidiste. Habrá por lo menos un milagro más, alguien más que quisiera pasar aquí al frente. Deja que el Señor rompa esas cadenas en tu vida y ven al frente para que oremos por ti. Por lo menos falta una persona, no sé quién es. A alguien le está hablando el Espíritu de Dios. Aquí está este milagro, gloria a Dios. Ven. Dios te bendiga, hijo. Acércate. ¿Habrá alguien más que quiere experimentar este gozo esta noche? Venga al frente. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos, pero no quisiera cerrar esta invitación y que tú te vayas sufriendo a tu casa. Si ya no hay nadie más que deba de decidir, pues ya cerramos. Pero si hay alguien más ahí donde estás, pídele a Dios que rompa esas cadenas. No tienes nada que perder, solo de ganar si te entregas a Cristo. No permitas que el diablo te diga que no mereces. Ven, hermana, Dios te bendiga. Gloria a Dios. No permitas que el diablo te haga sentir que no sirves, que no vales. Y en cierto sentido el diablo tiene verdad, pero no nos dice la otra parte, que en Cristo Jesús somos valiosos para Dios. En nuestra vida pecaminosa no valemos, no merecemos, pero no vamos a ir al cielo porque merezcamos. Si llegaremos al cielo va a ser por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y no por lo que nosotros podamos hacer. Permite esta noche que Dios quite ese peso de tu vida, ese peso emocional, espiritual, esa carga de pecado, que sepas que Jesús te ha libertado esta noche. Yo voy a contar hasta 15 segundos y si hay alguien más que le está hablando el Espíritu Santo, póngase de pie en el nombre de Cristo y venga al frente y entonces voy a orar. 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a orar ahora. Entonces nos ponemos de pie, hermanos, para unirnos a este lindo grupo.
Una vez que ore por ustedes, hermanos, no se vayan enseguida, porque van a tomar sus nombres. Número 1, para que yo pueda orar por ustedes, y número 2, para que les ayuden en el proceso para el bautismo, que les apoyen, les ayuden en el proceso. El sábado tenemos un lindo bautismo y ojalá que tú seas bautizado el sábado, ¿no? Y para eso van a estarte ayudando aquí en la iglesia, y para eso ocupamos tu nombre. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a pesar de que no merecemos, tú igual nos amas. Gracias porque tú no nos tratas como nosotros tratamos a otros. No nos juzgas, no nos criticas, más bien nos amas y nos extiendes tu misericordia. Jesús se humanizó, Él sabe lo que es ser tentado por el enemigo. Jesús sabe lo que es ser criticado, maltratado. Y cuando cometemos errores, tu palabra nos dice que más bien Jesús se compadece de nosotros en vez de enojarse con nosotros. Ayúdanos a creer que tú nos amas, Señor, y que no importa qué cosas hayamos hecho, que tu amor siempre estará para nosotros, pero que hay esperanza ahora. Que al entregarnos a Jesús, tú borras nuestro pasado, nos perdonas, nos das esperanza de vida eterna, escribes nuestro nombre en el libro de la vida. Oh Padre, rompe cadenas que impiden que podamos ser libres en Cristo. Cadenas de vicios, de malos hábitos, de mal carácter, todo aquello que nos aleja de ti. Ayúdanos a tener victoria sobre ello en el nombre de Cristo. Danos tu Santo Espíritu. Pon un cerco de protección en nuestras vidas. Reprende al enemigo en el nombre de Cristo para que no tenga más potestad en nuestras vidas. Bendice a cada hermano, cada hermana también esta noche, para que pueda venir un reavivamiento espiritual en nuestras vidas, y entonces dejemos de ser miembros de iglesia y seamos discípulos de Cristo. Bendice a estos que han pasado al frente. Honra la fe de ellos, Padre. Obra los milagros que se necesitan obrar en sus vidas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les agradecemos por haber venido.